El aire en Fort Haven sabía a ozono, a hormigón filtrado y al persistente regusto metálico del acero frío. En las profundidades de las cumbres de las montañas de Carolina del Norte, excavada en el granito y la roca de unas galerías mineras abandonadas de la época de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba una instalación diseñada para la contención. Era un laberinto de acero templado, hormigón armado y sistemas redundantes, concebido para albergar aquello que el mundo exterior no podía ni imaginar. Para el teniente Riley Thorne, comandante de la patrulla nocturna, este mundo subterráneo era su dominio. A 250 pies por debajo del límite arbóreo, la instalación zumbaba con el murmullo bajo y constante de los enormes sistemas de ventilación, el suave resplandor de las luces de emergencia y las pisadas rítmicas de hombres que hacía tiempo habían cambiado la luz del sol por el deber. Thorne se movía con el paso eficiente y practicado de un combatiente. Sus botas, relucientes de betún y con los cordones bien apretados, apenas rozaban los suelos recubiertos de epoxi. Llevaba el uniforme de faena reglamentario, de tela rígida y limpia, desprovisto de adornos innecesarios. Una pistola automática de servicio descansaba en una funda en lo alto de su cadera. Su peso, un consuelo familiar. Comprobó su reloj. 0200 horas. Otra rotación monótona. La disciplina era la moneda de cambio aquí, y Thorne había acumulado una fortuna. Era un pragmático, un soldado que entendía la brutal aritmética del riesgo y la recompensa. Su mente, perfeccionada por años de despliegues en combate, catalogaba cada detalle. El sutil parpadeo de los fluorescentes del techo cerca de la sección gamma, el tenue olor acre de la unidad de recuperación de residuos, el zumbido demasiado silencioso del conducto de energía 4. Su deber era observar, informar y mantener. Fort Haven no era simplemente una instalación militar, era una jaula. Su ocupante principal, designado como Objeto Especial K9, era la razón de las capas de seguridad, las evaluaciones psicológicas y la siempre presente ansiedad de bajo nivel que impregnaba la atmósfera misma de la instalación. Thorne había visto los perfiles clasificados, las fotografías borrosas y granuladas. Trataba a K9 como una variable, una anomalía peligrosa que, por diseño, permanecía controlada. Era un objeto de interés científico, un activo estratégico, pero, en última instancia, una amenaza bajo llave. Una amenaza por cuya contención se les pagaba. Su ruta de patrulla lo llevaba a través de los niveles inferiores, las secciones más antiguas de la mina reconvertida. Las paredes aquí eran de roca tallada a grosso modo, apuntaladas con vigas de acero en I. El aire más fresco, más denso. Este era el verdadero corazón de Fort Haven, la red original de túneles de la década de 1940 que había sido adaptada y ampliada. El haz de la linterna táctica de Thorne cortaba la penumbra, iluminando manchas de humedad en la pared de roca, algún equipo desechado ocasional. Comprobó los registros de los sensores automáticos, buscando cualquier anomalía. Lecturas de presión estables, temperatura nominal, flujo de aire consistente. Sin embargo, bajo el barniz de la normalidad operativa persistía un sutil temblor. Rumores, susurros de incidentes pasados, sucesos inquietantes que nunca llegaban a los informes oficiales, sobrecargas de energía inexplicables, los escalofriantes sonidos guturales que el personal del turno de noche oía resonar a través de los enormes conductos de ventilación. Thorne, siempre el soldado, los descartaba como paranoia inducida por el estrés, el subproducto natural del confinamiento prolongado y la pura y abrumadora presencia de su singular carga. Pero un pequeño y frío nudo en su estómago se apretó, no obstante. El bloque K9. Este era el núcleo de su inquieta paz. Thorne se dirigió a la cubierta de observación que dominaba el área de contención. Una enorme compuerta blindada reforzada, una losa maciza de acero endurecido al carbono de 15 pies de grosor. Era la primera barrera. Más allá, una serie de esclusas de aire interconectadas,
luego campos de amortiguación de energía y después más acero. Todo el complejo estaba diseñado para resistir un ataque nuclear táctico directo, un hecho confirmado por los ingenieros. Observó la batería de monitores, cada pantalla mostrando un ángulo diferente de la celda de contención vacía en su interior. La celda en sí era un cilindro de aleación de titanio, incrustado en una pared de plastiacero de 6 pies de grosor, con una rejilla de techo reforzada que pulsaba con energía de baja frecuencia. Los protocolos de mando y control de la instalación, establecidos en volúmenes de carpetas y ejecutados con una precisión inflexible, se suponía que debían garantizar que K-9 siguiera siendo un objeto de estudio, no un agente del caos. Thorne observó las lecturas en los paneles de visualización: temperatura, ritmo cardíaco, respiración, todo dentro de los parámetros, excepto que las lecturas del ritmo cardíaco de K-9 habían sido extrañamente erráticas durante las últimas 24 horas. Picos, luego caídas, luego un regreso a la línea de base. El oficial de servicio lo había descartado como un fallo del sensor. Equipo viejo, propenso a fallos. Thorne había asentido, pero la imagen de esas líneas irregulares en el monitor, como un electrocardiograma alterado, permanecía grabada en su memoria. El desgaste psicológico del personal era inmenso. Thorne lo veía en los rostros tensos de los soldados rasos, en los tics nerviosos de los científicos, en las conversaciones susurradas en el comedor. Reprimía su propia inquietud, centrándose en los parámetros de la misión, los protocolos, la lógica inflexible del propósito de un soldado. La emoción era un lastre en este entorno. Difuminaba las líneas de la observación, comprometía la toma de decisiones. Solo se permitió el más breve destello de un pensamiento. La variable controlada se convierte en la variable incontrolada. Lo reprimió, hundiéndolo en lo más profundo. Su turno de noche estaba llegando a su fin. El zumbido monótono de los ventiladores, normalmente un ruido de fondo relajante, vibraba con una energía latente, una sensación de algo contenido, apenas retenido. Thorne completó su barrido final, sus ojos escaneando los monitores de seguridad por última vez. Todos los sistemas mostraban nominal, todos los indicadores en verde. El informe final fue registrado. El relevo a la patrulla de la mañana breve y directo con el oficial subalterno entrante, que parecía demasiado joven para el peso de este lugar. Thorne intercambió un asentimiento superficial, el acuerdo tácito de la carga compartida flotando en el aire. Se dio la vuelta para marcharse, la pesada compuerta blindada abriéndose con un bajo siseo hidráulico, para luego cerrarse con un golpe final y resonante. El sonido de esa puerta, aislándolo del mundo exterior, normalmente era un consuelo. Esa noche se sintió como un preludio, una puntuación final y macabra a los últimos momentos de calma fabricada. El silencio de Fort Haven estaba a punto de romperse. La transición de la relativa calma de sus aposentos fuera de servicio a la alerta operativa total fue instantánea. Thorne acababa de quitarse las botas, el peso de la puntera de acero dejando impresiones fantasma en sus pies, cuando el primer lamento cortó el silencio subterráneo. No era el bajo zumbido atmosférico de la ventilación, ni el murmullo rítmico de los generadores, sino un chillido agudo y penetrante que vibraba a través del propio hormigón. La alarma de zafarrancho de combate. Rasgó la serenidad fabricada de Fort Haven como un proyectil físico. Thorne ya estaba de pie antes de que los últimos ecos se desvanecieran, sus reflejos de combate anulando cualquier pensamiento de descanso. Su corazón, un motor de adrenalina controlada, golpeaba contra sus costillas. Sabía con la fría certeza de un hombre que se había enfrentado a la muerte antes, que esto no era un simulacro, era de verdad. Corrió hacia el centro de mando y control, el lamento de la sirena haciéndose más fuerte, más insistente a cada zancada. Los pasillos que momentos antes estaban vacíos, ahora estaban llenos del movimiento rápido y decidido del personal, sus rostros grabados con un pavor compartido y tácito.
El oficial de servicio en la consola principal, un joven especialista llamado Miller, tenía el rostro ceniciento y cubierto de sudor, sus ojos desorbitados, fijos en la transmisión del monitor principal del bloque K9. Thorne se detuvo en seco a su lado, su mirada clavada en la pantalla. La imagen era granulada, distorsionada, un caleidoscopio de estática y píxeles rotos, pero la pantalla de datos central era horriblemente clara. Un indicador de emergencia carmesí y pulsante, superpuesto a la transmisión de la cámara principal de contención. ¡Informe! La voz de Thorne fue una orden baja y cortante, que atravesó el creciente murmullo en el centro de control. Miller tragó saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando. Señaló con un dedo tembloroso la pantalla. Señor, el bloque K9, brecha de contención. La puerta de acceso principal. No está abierta, señor. Está desgarrada, desde dentro. Las palabras golpearon a Thorne como un golpe físico. Desgarrada. No violada por un fallo mecánico, ni abierta mediante un bypass. Fue destruida por la fuerza bruta. Las implicaciones fueron inmediatas y catastróficas. K9 ya no era una variable controlada. Estaba libre. Thorne no dudó. Ladró órdenes por el sistema de comunicación, su voz aguda, desprovista de pánico. Equipo de respuesta rápida, sección Zulu, 2, reunión inmediata en el perímetro del bloque K9, camión militar blindado a la entrada principal, carga de combate completa, muévanse. Agarró una radio portátil del estante de carga, llevándosela a la oreja. Coronel Morgan, aquí Thorne. Tenemos una brecha de contención confirmada, bloque K9. Movimiento sin restricciones, solicitando órdenes. La respuesta llegó casi de inmediato. La voz del coronel Morgan distorsionada por el crujido de la radio, pero fría e inquebrantable. Thorne, aquí Morgan. Ya estoy de camino a mando y control. Escuche con atención. Nadie entra, nadie sale. Esta instalación se designa ahora como zona caliente. Todos los puntos de acceso externos deben ser sellados. La criatura debe ser contenida y luego eliminada, sin bajas civiles, sin comprometer la operación. Es una orden de matar. Repito, orden de matar. ¿Entendido, teniente? «Entendido, coronel», respondió Thorne, su voz plana. Un escalofrío, más frío que el aire subterráneo, le recorrió la espalda. Esto iba más allá de cualquier cosa en sus manuales de operaciones. Esto era una cacería, una masacre, y ellos eran la presa. El equipo de respuesta rápida, una docena de operadores curtidos en batalla, se reunió con Thorne en el bloque K9. Sus rostros, sombríos y decididos, reflejaban su propia resolución. Se movían con la eficiencia disciplinada de asesinos entrenados. Sus fusiles automáticos listos. Las luces tácticas barriendo la penumbra. La aproximación a la celda de contención era una escena de caos controlado. El personal de seguridad estaba por todas partes, sus ojos desorbitados por la incredulidad, sus manos suspendidas sobre sus armas. La visión de la puerta de acceso principal los dejó helados. Era una losa de 15 pies de acero endurecido, diseñada para resistir una fuerza inimaginable. Pero no estaba simplemente abierta, estaba arrancada de cuajo, como una lata de conservas destrozada por la mano de un gigante. Bordes retorcidos y dentados sobresalían hacia adentro, revelando los pernos cercenados y las bisagras dobladas. Surcos profundos, tan gruesos como el antebrazo de un hombre, marcaban el hormigón circundante y el marco reforzado. Dentro de la celda, el daño era aún más profundo. Las paredes de aleación de titanio estaban craterizadas, marcadas con zarpazos que habían rasgado el metal como si fuera masilla. La rejilla de amortiguación de energía, un enrejado de conductores de alta tensión, yacía en el suelo en una ruina enredada y chispeante. Y por todas partes, manchas oscuras y viscosas, sangre, pero no humana. No el tipo de sangre que conocían. Y el hecho abrumador y escalofriante. La celda estaba vacía. Thorne se arrodilló examinando las marcas.
Las huellas de las garras eran masivas, dejando profundas hendiduras en el suelo de acero. Pasó un dedo enguantado sobre una de las marcas. Todavía estaba fresca, los bordes afilados. Su mente operativa se puso en marcha a toda velocidad. Esto no era un animal, no como ellos lo entendían. Esto era algo completamente diferente. De repente, la base comenzó a temblar. Un rugido bajo y chirriante reverberó a través de los suelos de hormigón, haciendo castañetear sus dientes. Protocolo Gamma activado. Bramó una voz por el sistema de megafonía, resonando a través del vasto complejo subterráneo. Fort Haven ha iniciado el protocolo de cierre total. Todas las compuertas blindadas externas e internas sellándose. Busquen refugio inmediato. Mamparos blindados masivos, cada uno pesando toneladas, comenzaron a descender con una lentitud agónica, sus mecanismos hidráulicos gimiendo bajo la inmensa carga. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de metal chirriante contra metal, de engranajes quejumbrosos, de la propia tierra protestando. Thorne observó cómo la última de las colosales puertas, las que conducían al ascensor de acceso a la superficie, se cerraba de golpe con un estruendo final y contundente, que envió una onda de choque a través del suelo. El sonido se desvaneció, dejando un silencio espeluznante y profundo. La instalación, diseñada para ser un santuario, se había convertido en una tumba. Fort Haven, un lugar de contención controlada, era ahora un campo de exterminio sellado. El cazador y la presa estaban encerrados en su abrazo de acero, y el juego acababa de empezar. Thorne sintió que la claustrofobia crecía, una espiral fría y opresiva en su estómago. Estaban atrapados. Cada hombre lo sabía, y cada hombre sentía la escalofriante certeza de que la criatura también lo sabía. El silencio que siguió no fue de paz, sino de una paciencia monstruosa y depredadora. El pánico, Thorne lo sabía, era un asesino más insidioso que cualquier bala o garra. El miedo crudo y animal era palpable en el centro de mando y control, un grito silencioso suspendido en el aire. Pero Thorne, forjado en el crisol de innumerables operaciones de combate, se negó a dejar que echara raíces. Su mente, entrenada para la gestión de crisis, comenzó inmediatamente a procesar datos, a calcular probabilidades, a formular una respuesta. La instalación era inmensa, una extensa red subterránea de túneles, cámaras y pasajes de servicio. La criatura era rápida, indestructible y ahora estaba desaparecida. Una respuesta directa y no coordinada conduciría a bajas masivas. ¡Escuchen! La voz de Thorne, aguda y autoritaria, cortó el creciente murmullo. Las cabezas se giraron hacia él, los ojos desorbitados, pero expectantes. La criatura está en movimiento. No conocemos su vector actual. No conocemos sus intenciones, pero conocemos sus capacidades. No seremos blancos fáciles. No nos dispersaremos. Cazaremos. Sacó los esquemas digitales de Fort Haven en una gran pantalla montada en la pared. El complejo brillaba con una espeluznante luz azul, resaltando su intrincado diseño. La instalación se divide en sectores primarios y secundarios. El bloque K9 es central. Desde aquí, 3 rutas de salida principales se presentaban ante ella mientras buscaba una salida. El haz de su linterna táctica trazó líneas en el mapa. 1. Los viejos túneles de ingeniería y las galerías mineras en desuso que entrecruzan los niveles inferiores. 2. La red principal de ventilación, que recorre toda la instalación. 3. Los corredores de acceso principales a los alojamientos y áreas de almacenamiento. Miró a los operadores restantes, sus rostros sombríos, los fusiles automáticos firmes. Nos dividiremos en 3 equipos. Grupo Alfa, ustedes toman los túneles de ingeniería. Sargento Hayes, usted lidera. Céntrense en la detección de movimiento. Mantengan formaciones cerradas. Esos túneles son un laberinto. No ataquen a menos que sea absolutamente necesario. Su misión principal es el reconocimiento y la contención. El sargento Hayes, un suboficial veterano con un rostro marcado por la arena y la metralla, asintió una vez.
su expresión indescifrable. Reunió a su escuadra de 5 hombres, sus rostros grabados con una mezcla de aprensión y sombría determinación. Estas áreas, Thorne lo sabía, eran una apuesta. Eran estrechas, atestadas de maquinaria olvidada, sumidas en una oscuridad casi absoluta rota solo por sus luces tácticas. Perfectas para una emboscada, perfectas para un depredador que se movía con un sigilo antinatural. El aire en las viejas galerías era denso, con olor a tierra húmeda y metal rancio. Cada susurro, cada goteo de agua del techo, se amplificaba y provocaba un dedo nervioso en el guardamonte. «Grupo Bravo», continuó Thorne, su dedo moviéndose a otra sección del mapa. «Ustedes tienen los conductos de ventilación. Cabo Rodríguez, usted está al mando. Su misión, verificar la integridad y redirigir el flujo de aire a sectores específicos. Esta criatura es fuerte. Usó la ventilación para moverse sin ser vista. Será una tarea difícil. Manténganse alerta. Mantengan las comunicaciones abiertas». El cabo Rodríguez, un operador delgado y enjuto conocido por su calma bajo presión, saludó enérgicamente. Su equipo de 4 hombres parecía aún más aprensivo. Los conductos de ventilación eran una pesadilla de espacios angostos, esquinas afiladas y una sofocante falta de espacio para maniobrar. Era una tarea sucia y claustrofóbica, que los obligaba a arrastrarse sobre sus vientres, su aliento empañando el aire frío. Cada gemido metálico, cada eco, jugaba con sus nervios crispados. Este era un trabajo que exigía un tipo diferente de coraje, una voluntad de abrirse paso a través de un entorno opresivo, donde el enemigo estaba en todas partes, simultáneamente. «Mi equipo», concluyó Thorne, su mirada recorriendo a los 6 operadores restantes, «tomará los alojamientos y las secciones principales de almacenamiento, incluida la armería principal. Aquí es donde se encuentra la mayoría del personal no combatiente y los científicos. Necesitamos asegurarlos y usar la armería para establecer un punto fuerte reforzado. Aquí es también donde cundió el pánico. Mantengan el orden, aísle la amenaza, protejan a los no combatientes». Sabía que la aparente seguridad de esta tarea era engañosa. Aunque las áreas eran más abiertas, el potencial de una estampida civil, de una histeria masiva, era una vulnerabilidad. Un civil en pánico comprometía una posición táctica, abría una puerta o creaba una distracción que la criatura explotaba. Su equipo actuaba tanto como pacificadores que como cazadores, manteniendo la disciplina frente al terror absoluto. Se revisaron los fusiles automáticos, se llenaron los cargadores. Se probó la luz táctica de cada hombre, su haz un sol crudo y artificial en la penumbra opresiva. El clic metálico de los selectores de seguro al moverse a la posición de fuego fue el único sonido por un momento, una ominosa puntuación. Luego, las órdenes se dieron de nuevo, tranquilas y precisas. «Alfa, en marcha, Bravo, comiencen su barrido. Equipo Thorne, síganme». Los 3 grupos se separaron, sus pasos resonando por pasillos divergentes. El sonido de sus botas, nítido y distinto al principio, se fue desvaneciendo gradualmente en la vastedad del complejo subterráneo, tragado por el silencio opresivo que había descendido desde el cierre. La estática de la radio, un siseo bajo y constante, era el único vínculo que quedaba, una tenue línea de vida en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Cada hombre contenía la respiración, esforzándose por oír el primer contacto, la primera confirmación de la ubicación del monstruo, el primer grito. La cacería había comenzado, y en el escalofriante silencio de Fort Haven, cada soldado sabía que eran tanto presa como depredador. La tensión era una presencia física, un peso sofocante en el aire, una promesa silenciosa de la carnicería que estaba por venir. La radio crepitó, un estallido de estática, luego un chillido gutural e inhumano que raspó los tímpanos de Thorne, seguido por las ráfagas frenéticas y rápidas de un fusil automático. Otro chillido, más cercano esta vez, luego un sonido ahogado y gorgoteante que era innegablemente humano.
La transmisión se disolvió en una cacofonía de ruido distorsionado. Más disparos de fusil, gritos desesperados, y luego, abruptamente, nada. Solo el escalofriante y vacío siseo del aire muerto. Thorne sintió un pavor helado apretarse en su pecho. Grupo Alfa. Algo los había encontrado. «Alfa, informe. Sargento Hayes, responda», ladró Thorne a su radio, su voz plana, desprovista del pánico que amenazaba con abrumarlo. Solo la estática le respondió. Maldijo en voz baja, un sonido bajo y salvaje. «Consíganme una visual del sector de Alfa. ¡Ahora!». El centro de mando y control respondió al instante, sus dedos volando sobre las consolas. Las transmisiones del sector de patrulla designado de Alfa, los viejos túneles de ingeniería, parpadearon en la pantalla principal. Las imágenes eran granuladas, descoloridas por las luces tácticas acopladas a los cascos de los operadores. Pero lo que Thorne vio le envió una nueva sacudida de hielo. Un rápido, imposiblemente veloz borrón de movimiento en la parte superior del encuadre. No estaba en el suelo, estaba en el techo. Una sombra, moviéndose con una gracia fluida y aterradora, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como había aparecido. «¡Rebobine eso!», ordenó Thorne, su voz tensa. «Cámara lenta, mejore la imagen». El metraje se reprodujo, y ahí estaba de nuevo. Una forma oscura y masiva, no arrastrándose, sino moviéndose con una inquietante agilidad arácnida, a través de la roca tallada y las vigas de acero oxidadas del techo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La bestia no solo era fuerte, no solo era rápida, se movía en 3 dimensiones, usaba todo el entorno, las superficies verticales, la infraestructura superior, donde ningún soldado humano esperaba una amenaza. Mientras Thorne y su equipo restante se adentraban más en la instalación, moviéndose hacia los alojamientos, otro cambio se hizo evidente. El aire se volvió espeso, pesado. No solo el aire rancio y reciclado de una instalación subterránea profunda, sino algo más opresivo, casi sofocante. El habitual y eficiente zumbido de las unidades de aire acondicionado estaba ausente, reemplazado por un gorgoteo esporádico, un suspiro metálico. Thorne miró un respiradero del techo. Una fina voluta de humedad condensada salía de sus rejillas. «El sistema de acondicionamiento está caído», murmuró uno de sus hombres, secándose el sudor de la frente. «Parece que estamos respirando sopa». Era más que un mal funcionamiento. Era otra señal. La criatura no solo había escapado, había dañado los sistemas ambientales centrales, manipulando el aire mismo que respiraban. Se movieron con extrema precaución, sus luces tácticas barriendo cada centímetro de las paredes, el suelo, y ahora, instintivamente, el techo. En una sección de los túneles de ingeniería, un desvío que Thorne tomó después de su observación, las encontraron. Marcas de garras frescas, surcos profundos y excavados en el grueso y endurecido suelo de hormigón, barras de refuerzo retorcidas, vigas de soporte de acero dobladas. La fuerza pura requerida para infligir tal daño era asombrosa. Pero lo que realmente heló la sangre de Thorne fue la dirección de las marcas. No se adentraban más en el pasillo, no seguían el camino lógico que tomaría una criatura terrestre. En cambio, se desviaban bruscamente hacia arriba, clavándose en el costado de un enorme conducto de ventilación de 9 pies de diámetro, que corría a lo largo del techo, desapareciendo en la oscuridad del conducto de arriba. Thorne se arrodilló, su mano enguantada trazando la profundidad de uno de los surcos. Miró hacia arriba, el haz de su luz táctica desapareciendo en las fauces negras del conducto de ventilación. La conclusión era ineludible, horrible en su simplicidad. Esta criatura no era solo un animal, era una pesadilla tridimensional. No seguía las reglas de enfrentamiento que ellos entendían, no se movía en el mismo plano. La base, que habían navegado como un mapa bidimensional, una serie de pasillos y habitaciones, se había convertido ahora en una trampa aterradora y de múltiples niveles. El monstruo caía desde arriba, golpeaba desde un lado,
desaparecía en la intrincada red de conductos y tuberías, solo para reaparecer donde menos lo esperaban. Cada sombra ahora albergaba una amenaza. Cada crujido de la envejecida instalación, cada goteo de agua, cada sutil cambio en la presión del aire, se convertía en una señal de peligro inminente. La sensación de ser cazado, de ser superado por un enemigo que desafiaba todos los parámetros conocidos, se cernió sobre los operadores restantes como un sudario. Thorne sintió el frío peso del fusil automático en sus manos. Sus años de entrenamiento, su experiencia en combate, lo habían preparado para una guerra bidimensional. Esto era otra cosa. Era una pesadilla hecha forma, un depredador que veía el mundo no como una superficie plana, sino como un laberinto complejo y vertical. La cacería ya no consistía solo en encontrar a la criatura, consistía en sobrevivir a sus movimientos imposibles y aterradores. Las sombras en el techo ya no eran solo sombras, eran los terrenos de caza del monstruo, y ellos ya estaban en su guarida. El olor golpeó a Thorne primero, el regusto empalagoso y metálico de la sangre fresca, superponiéndose al hormigón rancio y al polvo del almacén principal. Su equipo se movió con extrema precaución, las luces tácticas barriendo los pasillos apilados con cajas de repuestos y suministros de emergencia. El aire era pesado, cargado con un sutil zumbido eléctrico que indicaba líneas de energía dañadas. En un rincón oscuro, oculto por una pila de contenedores de envío vacíos, lo encontraron. Un soldado del Grupo Bravo, desplomado contra un pilar de soporte de hormigón. Estaba muerto. Thorne se arrodilló, sus instintos operativos superando la repulsión primordial. El cuerpo todavía estaba caliente. El soldado de primera clase Jenkins, había sido joven, apenas salido del entrenamiento básico, pero se había comportado con la competencia tranquila de un hombre que creía en su misión. Su fusil automático yacía a su lado, todavía aferrado en un agarre mortal, su cargador medio vacío, un testamento a una lucha final y desesperada. El rostro de Jenkins estaba pálido, casi translúcido, distorsionado por una expresión de terror puro e inalterado. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, pero fueron sus ojos los que realmente helaron a Thorne hasta los huesos. Estaban bien abiertos, dilatados, mirando fijamente hacia adelante, fijos en algún horror invisible en la oscuridad. No había luz en ellos, ni reflejo, solo un vacío frío y vidrioso. No parecía solo muerto, sino consumido por algo más allá de la comprensión. Thorne colocó suavemente una mano en la mejilla del soldado. Estaba fría, antinaturalmente fría, como si la vida se le hubiera escapado no lentamente, sino en un instante. «Revísenlo», ordenó Thorne, su voz baja y tensa. Uno de sus médicos, el sargento Ramírez, avanzó, sus manos, aunque firmes, temblando ligeramente. Ramírez examinó el cuerpo, su rostro sombrío. «Una sola herida, señor. Cuello». Apartó el cuello del uniforme de Jenkins. Ahí estaba. Un desgarro largo e irregular. Una incisión profunda y precisa que iba desde la base de la oreja hasta la clavícula. Era un corte quirúrgico, pero violentamente brutal. Pero lo más inquietante era la falta de sangre. Una fina línea oscura y coagulada trazaba la herida, pero no había salpicadura arterial, ni charco, ni hemorragia significativa. Thorne, con sus años de experiencia remendando hombres en el campo de batalla, comprendió inmediatamente las implicaciones. «Ataque al corazón», declaró, las palabras planas, pesadas. Antes de la herida, su mente corrió, calculando el momento. Jenkins no se había desangrado. Su corazón simplemente se había detenido. El terror había sido tan profundo, tan absoluto, que su cuerpo se había apagado antes de que la herida mortal pudiera manifestarse por completo. No fue solo una muerte, fue una aniquilación psicológica. El descubrimiento envió una nueva oleada de pavor a través del ya tenso equipo de Thorne. Esto no era una bestia sin mente, desgarrando carne y quebrando huesos en un ataque frenético.
Este era un monstruo que inspiraba tal terror que detenía el corazón de un hombre. No los despedazaba. Miraba a los hombres, y estos morían. Las implicaciones eran horribles. Se enfrentaban a un depredador que cazaba no solo con garras y dientes, sino con miedo puro e inalterado. Era un arma táctica más potente que cualquier proyectil. Mientras aseguraban el área, el silencio en el almacén se convirtió en algo vivo. Cada crujido de la vieja instalación, cada zumbido lejano de maquinaria, se amplificaba, se distorsionaba. Los soldados restantes, sus rostros ahora pálidos, sus ojos constantemente lanzándose hacia las sombras, comenzaron a susurrar. ¿Oíste eso? Justo ahí, un susurro, un murmullo, un aliento. Thorn también lo oyó. No un sonido definido, sino un sutil cambio en la presión del aire. Un tenue, casi imperceptible sonido de roce, justo en el límite del oído, moviéndose a través del laberinto de cajas. Venía de todas partes y de ninguna. Una presencia sombría que los rodeaba, observando, jugando. El aire se volvió más frío, pesado con una amenaza invisible. La criatura no solo estaba atacando, los estaba acechando, jugando con su presa, prolongando el terror, saboreando el miedo. Era un juego, y ellos estaban perdiendo. La mirada vacía del soldado de primera clase Jenkins servía como un escalofriante recordatorio de las reglas de este nuevo y aterrador juego. El monstruo todavía estaba aquí, y los estaba observando. Cada aliento, cada mirada aterrorizada hacia la oscuridad. La integridad sistémica de Fort Haven comenzó a desmoronarse. No fue un fallo repentino y catastrófico, sino un decaimiento lento e insidioso, como un crecimiento canceroso extendiéndose a través del sistema nervioso digital de la instalación. Las compuertas blindadas automáticas, diseñadas para compartimentar y proteger, desarrollaron una aterradora conciencia propia. En un momento, una sección de pasillo estaba abierta, despejada. Al siguiente, una enorme puerta reforzada se cerraba de golpe con un estruendo atronador, a centímetros del rostro de un soldado, atrapándolo, cortándole la ruta. Luego, con la misma brusquedad, una puerta en una zona asegurada se abría con un siseo, revelando unas fauces de oscuridad, invitando a pasar a lo desconocido. Los ciclos aleatorios y caóticos de estas barreras vitales hicieron imposible el movimiento controlado, convirtiendo cada cruce en una trampa mortal. La iluminación siguió el mismo camino. El brillo constante y blanco de las lámparas fluorescentes industriales se volvió errático, parpadeando con una irregularidad enloquecedora. Los pasillos se sumían en breves y desorientadoras oscuridades, solo para volver a la vida de repente. La iluminación súbita haciendo que los ojos se entrecerraran y las sombras saltaran y danzaran. Cada parpadeo, cada descenso momentáneo a la negrura, amplificaba la sensación de vulnerabilidad, convirtiendo caminos familiares en una pesadilla estroboscópica, donde cada esquina albergaba un horror al acecho. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Los soldados se estremecían, sus fusiles automáticos se alzaban bruscamente, disparando a fantasmas nacidos de su propio terror y del juego caótico de luces y sombras. Añadiendo al desorden, los sensores de movimiento, colocados estratégicamente por toda la instalación para detectar cualquier movimiento, comenzaron a funcionar mal con una frecuencia creciente. Las alarmas chirriaban desde pasillos vacíos. Las pantallas en el centro de mando y control se iluminaban con un caleidoscopio de falsos positivos, indicando movimiento en áreas que se sabía que estaban despejadas. Este bombardeo constante de falsas alarmas creó un efecto paralizante. Cada advertencia, cada indicador, se volvió sospechoso. Los soldados, con los nervios ya al límite, comenzaron a ignorar las alarmas, su juicio comprometido, su capacidad para distinguir las amenazas reales de los fallos del sistema fatalmente erosionada. Thorn, observando el caótico flujo de datos en el centro de mando y control, los informes contradictorios de sus menguantes equipos, sintió una fría claridad instalarse en él.
Esto no era un mero fallo de equipo. Era demasiado preciso, demasiado disruptivo. Recordó al soldado decapitado, el cuerpo encontrado en el conducto de ventilación. Recordó las marcas de garras en el techo que conducían a las secciones antiguas e inexploradas de la mina. Recordó la sensación de ser observado, de que la criatura jugaba con su presa. «Tráiganme los planos antiguos», ordenó Thorn, su voz baja, firme. «Los esquemas originales de la mina. Superpónganlos con los diagramas actuales de la instalación». Un ingeniero, pálido pero eficiente, trabajó en la consola. Los mapas descoloridos y dibujados a mano de las minas de principios del siglo XX aparecieron, entrecruzándose bajo el elegante diseño digitalizado de Fort Haven. Y ahí estaba. Una extensa red no documentada de túneles y conductos de servicio más pequeños y olvidados, que corrían como un sistema arterial oculto por todo el complejo. Eran caminos que se habían pasado por alto, considerados irrelevantes y simplemente demasiado inestables para incorporarlos al diseño moderno. Thorn se inclinó más, su dedo trazando una línea tenue, casi invisible en el antiguo mapa. La revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esta red oculta corría directamente bajo sistemas críticos, conductos de energía, líneas hidráulicas para las compuertas blindadas, cables de comunicación, el mismísimo centro neurálgico de la seguridad de Fort Haven. Se dio cuenta con una certeza escalofriante de que la criatura no estaba simplemente reaccionando a su entorno. Lo estaba manipulando activamente. Estaba usando estos conductos antiguos y olvidados para eludir sus protocolos de seguridad modernos, para acceder a la infraestructura misma de la base, causando los ciclos caóticos de las puertas, las luces parpadeantes, las lecturas falsas de los sensores. Las implicaciones eran profundas y aterradoras. No se trataba solo de un animal poderoso y brutal. Se trataba de una entidad sensible e inteligente, capaz de pensamiento estratégico. Estaba usando su propia infraestructura en su contra, convirtiendo su santuario en un arma, un laberinto, una jaula. No solo estaba escapando, estaba orquestando una campaña de guerra psicológica, desmantelando sistemáticamente sus defensas, sembrando el miedo y la confusión. La criatura no era solo un monstruo, era un saboteador, una presencia manipuladora en la máquina, transformando Fort Haven de una fortaleza a un laberinto, un coto de caza controlado no por ellos, sino por ella. La revelación añadió una nueva capa de pavor. No estaban luchando contra un animal. Estaban luchando contra un enemigo que entendía sus sistemas mejor que ellos. Y solo estaba empezando. Thorn había asumido un riesgo calculado. En contra del consejo del personal restante de mando y control, que abogaba por consolidar fuerzas, despachó a un pequeño y agotado elemento de sus operadores restantes, 3 hombres, incluido el médico Ramírez, para llevar a cabo un barrido más exhaustivo de los conductos de ventilación principales. Su deducción, nacida de los movimientos imposibles de la criatura y de los persistentes fallos del sistema, era que la bestia estaba explotando estas arterias ocultas de la instalación. Comprender sus vías les permitiría anticipar su próximo movimiento. Los operadores se movieron como sombras a través de los túneles angostos y llenos de polvo, sus luces tácticas cortando la penumbra opresiva. El aire en los conductos de ventilación era denso con el olor a metal estancado y el leve olor agridulce de algo más. Descomposición. Thorn recibió la llamada 15 minutos después, la voz de Ramírez tensa por la náusea reprimida. «Señor, hemos encontrado algo. Sección Beta 7. Es peor que antes». Thorn ordenó inmediatamente a su propio equipo que convergiera en su posición. La escena dentro del conducto de ventilación era un cuadro de horror indescriptible. Otro soldado, este del grupo Alfa, yacía arrugado en una sección estrecha y oxidada del conducto de aire. Su cuerpo era una ruina destrozada, pero lo que realmente impactó a Thorn, y lo que claramente había quebrado la compostura de Ramírez, era la cabeza. Había desaparecido, arrancada limpiamente de los hombros.
el muñón dentado del cuello un testimonio horripilante y sangriento del inmenso poder y la brutal eficiencia de la criatura. Sangre, espesa y coagulada, pintaba el interior del conducto, manchando las rejillas metálicas y los pernos oxidados. Era una muerte, sí, pero era más. Era un mensaje, una exhibición brutal y desafiante de poder. Confirmaba no solo que la criatura estaba usando la red de ventilación, sino que su agresión estaba escalando, sus ataques volviéndose más salvajes, más deliberados. Coronel Morgan. La voz de Thorne era plana, desprovista de emoción, mientras se comunicaba con mando y control. Confirmada una segunda baja en la red de ventilación. Decapitado. La evidencia muestra que la criatura usó activamente estos conductos para tránsito y emboscada. Solicito acceso inmediato a todos los planos históricos. Necesito todos los conjuntos de esquemas de esta mina, desde su concepción. Levantamientos civiles originales. Todo. La voz de Morgan, aunque tensa, mantenía un hilo de sombría resolución. Entendido, Thorne. Ya los estamos recopilando, rebuscando en archivos antiguos. Va a llevar tiempo. Tiempo que no tenían. Thorne dirigió su atención a los especialistas en ingeniería del centro de mando. Prioricen. Necesito los datos del levantamiento premilitar. Las cosas de los años 40, los mapas dibujados a mano, cualquier túnel abandonado, no sellado y no documentado. Cualquier cosa que no se integrara en el diseño militar. La búsqueda fue una carrera desesperada contra el reloj. Una cacería de detective en un laberinto literalmente subterráneo. Los ingenieros, sus rostros surcados de sudor y miedo, rebuscaron furiosamente en microfichas deterioradas, escanearon planos de papel desmoronándose, cotejando antiguos levantamientos geológicos con representaciones digitales modernas. Y entonces lo encontraron. Un plano descolorido y manchado de agua, fechado en 1943, que detallaba una sección olvidada de la mina. Mostraba una extensa red de galerías terciarias, estrechas e inestables, que habían sido abandonadas incluso antes de que los militares tomaran el control. Estos pasadizos, considerados demasiado peligrosos e irrelevantes para cualquier propósito oficial, nunca habían sido sellados, nunca mapeados en los esquemas operativos modernos de Fort Haven. Thorne trazó un dedo a lo largo de las líneas descoloridas. La revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esta red oculta corría directamente por debajo de las secciones más seguras y críticas de la base, eludiendo con puertas blindadas, redes de vigilancia e incluso el área de contención K-9 misma. Era la autopista secreta de la criatura, sus canales secundarios. Explicaba los fallos del sistema, los movimientos sombríos, la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad. La bestia conocía la base, su historia olvidada, sus fallas estructurales, mejor que los hombres que la diseñaron y operaron. La escalofriante comprensión solidificó la convicción de Thorne. Esto no era una simple fuga, era una campaña calculada y metódica. La criatura no solo huía, los estaba cazando, jugando con ellos, usando el propio diseño de su fortaleza en su contra. Era un adversario astuto e implacable, transformando su base inexpugnable en una trampa mortal compleja y de múltiples niveles. Cada movimiento que hacía era deliberado, cada ataque un mensaje, cada desaparición una finta estratégica. Los ecos del pasado, los pasadizos olvidados de la vieja mina, eran ahora sus principales terrenos de caza. Y ellos, los depredadores supuestamente superiores, eran ahora meras presas en su intrincado juego subterráneo. El pavor creció, frío y pesado. No solo se enfrentaban a un monstruo, se enfrentaban a una inteligencia, antigua y malévola, que conocía su hogar mejor que ellos. Las horas se convirtieron en un purgatorio atemporal bajo tierra. El zumbido bajo y constante de los sistemas operativos restantes y el lamento esporádico y distante de las alarmas se convirtieron en una sinfonía tortuosa. Los hombres, una vez operadores disciplinados y curtidos en batalla, estaban física y psicológicamente destrozados.
Sus ojos, antes agudos y alerta, estaban ahora inyectados en sangre, sombreados, moviéndose con una paranoia incontrolada. La falta de sueño, la deshidratación y la amenaza incesante e invisible los habían desgastado hasta los nervios. Cada sombra se fusionaba en una forma monstruosa. Cada crujido de la gimiente instalación se convertía en el raspar de garras. Temblores incontrolados sacudían sus cuerpos. Las manos temblaban tan violentamente que luchaban por agarrar sus fusiles automáticos. Algunos sucumbieron a ataques de sollozos incontrolables, otros a un silencio catatónico. Las alucinaciones visuales y auditivas se volvieron comunes. Un soldado levantaba de repente su arma, disparaba una ráfaga a un pasillo vacío, seguro de haber visto una sombra fugaz, una forma masiva fundiéndose en la oscuridad. Otros informaban oír gruñidos bajos y guturales, resonando desde los conductos de ventilación, y el escalofriante sonido de una respiración pesada directamente detrás de ellos, solo para no encontrar nada allí. La línea entre la realidad y las torturadas invenciones de la mente se desdibujó. El pánico, una vez contenido, se convirtió en un contagio viral, extendiéndose por las filas restantes. Thorn luchó contra él, ladrando órdenes implacablemente, sacando a los hombres del borde de la histeria, pero también sentía sus fríos tentáculos alcanzándolo. La desesperación condujo a errores fatales. Impulsados por un impulso primario de escapar, varios soldados, con la mente rota por el terror implacable, intentaron alcanzar las compuertas blindadas externas selladas, desoyendo las estrictas órdenes de Thorn. Estaban convencidos de que llegar a la superficie significaba seguridad. Encontraron su fin en el abrazo frío e inflexible de la propia instalación. Un grupo, intentando forzar una escotilla de servicio que conducía a un viejo pozo de servicios, se encontró con un temblor repentino y localizado. La criatura, conociendo su desesperación, había provocado un derrumbe controlado. Fueron aplastados bajo toneladas de roca que caía y barras de refuerzo retorcidas, sus gritos silenciados abruptamente. Otro hombre, intentando eludir una puerta de seguridad, se encontró atrapado en un pasillo sin salida. Thorn escuchó los gritos frenéticos e ininteligibles por la radio, luego el sonido nauseabundo de carne desgarrándose. Cuando un dron de reconocimiento finalmente llegó al lugar horas después, todo lo que quedaba era un charco de sangre y equipo táctico destrozado. El mensaje era claro. No había escapatoria. La base era una tumba, y el monstruo era su guardián. La presión psicológica resquebrajó la cohesión restante del grupo. Volaron las acusaciones. «¡Lo viste moverse! ¿Por qué no disparaste? ¡Te quedaste helado! ¡Lo teníamos!». La histeria y la desconfianza mutua comenzaron a enconarse, volviendo a un camarada contra otro. Thorn tuvo que intervenir físicamente, separando a dos operadores que estaban a segundos de llegar a las manos. Usó su autoridad, sus años de experiencia y la mirada fría e imperturbable de un hombre que había visto cosas peores, para imponer una apariencia de orden. Comprendió que el monstruo no solo los estaba matando, los estaba volviendo unos contra otros. El orden que tanto se había esforzado por mantener se estaba disolviendo, dejando atrás un desorden primario y caótico. Thorn se encontró cada vez más aislado. Como oficial al mando, tenía que proyectar un aura de resolución inquebrantable, una determinación férrea que desmentía el terror creciente en su propio estómago. No podía permitirse el lujo del miedo, no podía mostrar debilidad. Él era el ancla, la roca, pero por dentro sentía la soledad del mando, el peso aplastante de la responsabilidad por las vidas de los hombres bajo su cargo. Era un veterano, un guerrero, pero esta era una guerra como ninguna que hubiera luchado antes. No había líneas de batalla, ni enemigo claro, ni reglas de enfrentamiento. Esto era supervivencia en una realidad nueva y aterradora, un mundo donde el depredador era inteligente, implacable y sobrenatural. Comprendió ahora que esto no era simplemente una misión, era una lucha existencial.
y en el vasto y resonante silencio de Fort Haven sintió una certeza escalofriante. Estaban perdiendo la guerra psicológica. El monstruo estaba dentro de sus cabezas y los estaba destrozando desde dentro. Thorne se encontraba en medio de los escombros de su encuentro anterior, el regusto metálico de la sangre pesado en el aire viciado. Su equipo, reducido a 5 operadores exhaustos y de rostro sombrío, lo miraba en busca de dirección. Había pasado la última hora en los esporádicos estallidos de la iluminación de emergencia, estudiando los esquemas revisados, cotejando datos de sensores y reproduciendo las fragmentadas grabaciones de vigilancia. Cada anomalía, cada sutil cambio en los sistemas comprometidos de la base, cada sonido débil y distante que había sido descartado como un eco del miedo, ahora encajaba. Los movimientos de la criatura no eran aleatorios, eran calculados. Se dirigían a alguna parte. Su dedo pinchó la gran pantalla, trazando un camino a través de los laberínticos niveles inferiores. «El túnel de transporte», declaró Thorne, su voz baja, segura. Todos los indicadores apuntan a él. Las fluctuaciones de energía, las caídas de presión de aire localizadas cerca del sector Charlie 7. Las débiles vibraciones sísmicas registradas por los sensores de integridad estructural. Es demasiado pesado para la ventilación. Es demasiado rápido para los corredores de acceso general. Se dirige a la arteria de transporte principal, el montacargas subterráneo. Está tratando de salir de la instalación. El túnel de transporte era la principal arteria logística de Fort Haven, un pasaje masivo de 30 pies de ancho, diseñado para equipos pesados y suministros, que conducía directamente al colosal montacargas subterráneo, que conectaba con la superficie. Era un tiro directo, el camino más recto en una vieja mina. También era, Thorne lo sabía, un colosal punto de emboscada. Esto era una trampa, una apuesta desesperada por la libertad y una maniobra calculada. No había otra jugada lógica, era esto. «Dispersión de combate completa», ordenó Thorne, sus ojos escaneando los rostros de sus hombres restantes. «Fusiles automáticos listos, luces tácticas a máxima potencia. Nos movemos como una unidad, sin romper la formación, sin disparos a ciegas. Ataquen solo a mi orden, o si se presenta un tiro claro». Entraron en el túnel de transporte, sus pasos resonando ominosamente en el vasto y cavernoso espacio. El aire aquí era más frío, con un pesado regusto metálico a óxido y ozono de la maquinaria masiva y en desuso que bordeaba las paredes. Las luces de emergencia, espaciadas a 100 pies de distancia, proyectaban sombras largas y grotescas que se retorcían y danzaban a cada paso. El silencio era absoluto, roto solo por su respiración pesada y el clic rítmico de sus esqueas sus selectores de seguro. Cada nervio estaba tenso. Se movieron lentamente, deliberadamente, sus fusiles automáticos barriendo, sus luces tácticas cortando la penumbra opresiva, buscando cualquier señal, cualquier movimiento. Y entonces apareció. No cargó, ni irrumpió desde un nicho oculto. Simplemente emergió de la opresiva oscuridad que tenían delante, una sombra más profunda e imposiblemente silenciosa dentro de las sombras. Su forma masiva se materializó en una realidad escalofriante. Era enorme, fácilmente superaba los 7 pies a la altura del hombro, su poderoso cuerpo ondulando con músculos fibrosos, bajo un pelaje negro obsidiana y liso. Su cabeza era bestial, pero inquietantemente inteligente, dominada por un par de ojos ambarinos y brillantes que relucían con astucia depredadora bajo el crudo haz de sus luces. Dientes masivos, afilados como cuchillas de afeitar, brillaban en sus fauces. La criatura no atacó de inmediato. Se detuvo a 100 pies de distancia con la cabeza ladeada, estudiándolos. Un gruñido frío y gutural retumbó en lo profundo de su pecho, un sonido que vibró a través del mismo suelo bajo sus botas. Los estaba evaluando, un cazador valorando a su presa. Esta pausa escalofriante era mucho más aterradora que cualquier carga. «No disparen», susurró Thorne, su voz apenas audible,
su dedo suspendido sobre el gatillo de su fusil automático. Necesitaba un tiro claro, un ángulo de ataque. Luego, con un estallido de velocidad imposible, se movió. Ejecutó una maniobra de flanqueo, no una carga directa. Se fundió de nuevo en la oscuridad, un borrón de pelaje negro contra la negrura, para reaparecer un instante después, no directamente frente a ellos, sino a 20 yardas a su izquierda, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Giró, lanzando un zarpazo con una enorme extremidad delantera con garras, el ataque imposiblemente rápido, un borrón de movimiento. Uno de los operadores, el soldado de primera clase Morales, gritó, su fusil automático cayendo al suelo con estrépito mientras se desplomaba. Una ruina sangrienta de carne y hueso. La criatura se había ido tan rápido como apareció, un fantasma, desapareciendo de nuevo en las sombras opresivas. ¡Fuego!, rugió Thorn, desatando una ráfaga disciplinada de su fusil automático, apuntando a la última posición conocida de la criatura. Los otros operadores abrieron fuego. Un torrente de plomo rasgando el aire, rebotando en las paredes de hormigón, con una cacofonía ensordecedora. Saltaron chispas cuando las balas impactaron en la roca, pero no hubo un grito de dolor en respuesta, ni un efecto visible en la criatura. Las balas se desvanecieron en la oscuridad, absorbidas por la velocidad imposible y las tácticas evasivas del monstruo. La criatura era un borrón sombrío, un enemigo que desafiaba las mismas leyes de la física. Estaban disparando al aire vacío. Sus únicos objetivos las sombras danzantes y su propio terror creciente. El túnel de transporte, una vez un camino a la salvación, se había convertido en una danza de la muerte. Y el monstruo llevaba la batuta. El túnel de transporte se convirtió en una vorágine de sonido y sombras. Los operadores restantes, sus rostros sombríos, los fusiles automáticos escupiendo fuego, intentaron inmovilizar a la criatura, conseguir una línea de visión clara. Pero el monstruo se movía con una velocidad imposible y una gracia depredadora. Un borrón de pelaje obsidiana contra el estroboscopio de los fogonazos de sus armas. Era un espectro negro, apareciendo y desapareciendo en la opresiva oscuridad. Cada reaparición marcada por un nauseabundo crujido de huesos y un grito moribundo. Entonces, desde lo alto, un ensordecedor chillido de metal torturado rasgó el aire. Una vasta y oxidada sección de una cinta transportadora superior en desuso, una reliquia del pasado industrial de la mina, comenzó a temblar. La criatura, en una de sus apariciones fugaces, había rozado una viga de soporte y con escalofriante intención la había apuntado deliberadamente. El efecto fue catastrófico. La antigua estructura, debilitada por el tiempo y el abandono, gimió, chirrió y luego, con un estruendo atronador, se derrumbó. La sección de la cinta transportadora, una enorme losa de acero oxidado y engranajes retorcidos, se estrelló con un impacto devastador, levantando una nube de polvo y escombros. El suelo tembló violentamente, amenazando con hacerles doblar las rodillas. La caída de la estructura fue ensordecedora, desorientadora. Cuando el eco se apagó, una nueva y horrible comprensión se apoderó de ellos. La estructura caída había aterrizado directamente a través del túnel de transporte, creando una barrera infranqueable. Dos de los operadores restantes de Thorn, el cabo Díaz y el soldado de primera clase Chang, estaban en el lado equivocado de la obstrucción recién formada. Estaban aislados, atrapados. Thorn lo vio suceder bajo la tenue iluminación de emergencia. La criatura que momentos antes había sido una sombra fugaz, era ahora una presencia sólida y aterradora. Había anticipado el colapso y lo había orquestado. Se movió con precisión letal hacia los dos hombres aislados. Díaz y Chang, con los ojos desorbitados por el horror creciente, levantaron sus fusiles automáticos, sus desesperadas ráfagas de fuego poco más que una protesta fútil. El monstruo atacó. Fue demasiado rápido, demasiado brutal para que pudieran reaccionar. Hubo un sonido nauseabundo y húmedo de desgarro, un grito ahogado de Díaz.
Luego el agudo crujido de un hueso cuando la inmensa garra de la criatura le atravesó el pecho. Chang, gritando, intentó retroceder, pero la bestia ya estaba sobre él, un borrón negro de dientes y garras. Todo terminó en segundos. Solo una lucha breve y agónica, un último gorgoteo ahogado y luego silencio. Sin una pelea prolongada, sin una agonía extendida. Solo una eficiencia monstruosa, rápida y decisiva. La criatura, como si quisiera dejar algo claro, levantó el cuerpo inerte de Chang entre sus fauces y luego se fundió de nuevo en las sombras del túnel, desapareciendo en la oscuridad que la absorbió por completo. Thorn y los 2 operadores restantes abrieron una furiosa y desesperada andanada de fuego, apuntando al lugar donde la criatura había sido vista por última vez, pero fue inútil. Estaban disparando a un vacío. Las balas que rebotaban eran su única respuesta. La rabia, fría y ardiente, consumió a Thorn. Rabia por su impotencia, por la velocidad imposible de la criatura, por la masacre sin sentido de sus hombres. El aire estaba espeso de polvo, del olor a cordita y del hedor nauseabundo de la sangre fresca. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, Thorn se obligó a recuperar la compostura táctica. Se movió hacia el punto donde la criatura había desaparecido. Barrió la pared con su luz táctica. No era una pared sólida. Allí, oculta detrás de una sección parcialmente colapsada del viejo mecanismo de la cinta transportadora, había una sutil depresión en el hormigón. Una fractura finísima que se había exacerbado por el colapso estructural. Y detrás de esa fractura, una abertura estrecha y apenas visible. Una rejilla de acceso a la ventilación, pero más pequeña que las que habían encontrado antes. Parte del antiguo y olvidado sistema de la mina, deliberadamente disfrazada. Era un punto de acceso por el que un hombre apenas podría pasar, pero la criatura lo había usado. Había marcas de garras frescas, profundas y distintas, raspando el metal oxidado de la vieja rejilla, que conducían a la negrura del más allá. La comprensión fue escalofriante. La criatura no solo había usado los escombros que caían para crear una barrera, los había usado para ocultar su propia ruta de escape, un camino que se adentraba en la laberíntica red de las viejas minas, lejos del montacargas principal. Esto no era una carrera desesperada por la libertad, era una maniobra táctica calculada, diseñada para aislar, matar y desaparecer, llevándolos más adentro de sus terrenos de caza. El monstruo no intentaba salir de Fort Haven. Intentaba llegar a otro lugar dentro de él. Y Thorn, de pie en medio de la sangre y el acero, sintió una nueva oleada de pavor. La criatura no huía. Se movía con un propósito. Y su propósito, se dio cuenta Thorn con un horror creciente. Era mucho más siniestro que una simple fuga. Thorn se encontraba en medio del hormigón pulverizado y las barras de refuerzo retorcidas, el silencio del túnel de transporte roto solo por la respiración entrecortada de sus 2 operadores restantes. Las implicaciones de la última maniobra de la criatura lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. No se había movido hacia el montacargas. No había intentado escapar a la superficie. Había usado deliberadamente el conducto de ventilación oculto, un camino que se adentraba en las secciones olvidadas e inexploradas de la mina. No era una huida de pánico. Era calculada. Era un vector directo y deliberado. Su mente, operando por puro instinto y años de análisis de combate, recorrió los esquemas de la instalación que había memorizado. La criatura no intentaba escapar. Su objetivo seguía siendo un misterio. ¿Qué había dentro de Fort Haven que valiera un esfuerzo tan metódico y destructivo? Filtró posibilidades de servidores de datos seguros, laboratorios de investigación u otras zonas de contención. Number. Sus acciones: la desactivación sistemática de las comunicaciones, la manipulación de las puertas de seguridad, la destrucción selectiva de personal específico, apuntaban a algo mucho más fundamental. Algo diseñado para paralizar la base, no solo para escapar de ella. Entonces, la escalofriante revelación lo golpeó con absoluta claridad. Sacó el esquema de la instalación en su pantalla portátil,
filtrando todo excepto la infraestructura crítica. Su dedo trazó una línea a través de los túneles olvidados, siguiendo el único camino lógico que tomaba la criatura. Todos los caminos, todas las señales, conducían a un solo lugar: el bloque del reactor, el corazón mismo de Fort Haven. El reactor era más que una simple fuente de energía. Era el alma de todo el complejo subterráneo. Alimentaba los sistemas de purificación de aire, los recicladores de agua, las matrices de comunicaciones primarias y, lo que es más crítico, los campos de contención para cada objeto clasificado dentro de Fort Haven, incluido el propio bloque K-9. Un compromiso de los sistemas de enfriamiento del reactor significaba consecuencias catastróficas. La temperatura del núcleo se dispararía, provocando una fusión. Toda la instalación se convertiría en un infierno, luego en una tumba presurizada. La radiación se ventilaría por cada rincón, contaminando cada cámara, cada pasillo. Cada hombre, cada científico, cada ser vivo dentro de Fort Haven sería incinerado, luego vaporizado, luego envenenado. No era un escape para la criatura, era la aniquilación total para todo lo demás. No era una destrucción aleatoria. Era un acto preciso y dirigido de sabotaje definitivo. «Va hacia el reactor», declaró Thorne. Su voz plana, desprovista de inflexión, las palabras pesadas con una sombría certeza. Sus dos hombres restantes, un joven especialista llamado Barnes y el médico Ramírez, lo miraron, sus rostros pálidos, sus ojos desorbitados por el horror creciente. «Señor, no podemos... El reactor está sellado», tartamudeó Barnes, su voz quebrándose. «Múltiples compuertas blindadas, campos de energía. Es imposible». «Nada es imposible para esta cosa», respondió Thorne, sus ojos fijos en el esquema. «Conoce los caminos ocultos. Conoce las debilidades. Su objetivo no es solo el núcleo, es el sistema de enfriamiento, los conductos de energía que llevan a los protocolos de contención críticos. No es una bestia tratando de escapar de una jaula, es un operador desmantelando un sistema y pretende derrumbar todo el lugar». Miró a sus hombres. Estaban exhaustos, maltratados, al borde del colapso. Habían luchado con valentía, pero no eran rival para esto. No podía pedirles que se sacrificaran en una misión suicida. Solo había una opción, una decisión solitaria. «Barnes, Ramírez», ordenó Thorne, su voz inquebrantable. «Retrocederán al centro de comunicaciones principal. Establezcan una transmisión de ráfaga de corto alcance a la superficie. Informen de la brecha, informen del objetivo. Gánennos tiempo». «Pero, señor, no puede ir solo», protestó Ramírez, su voz desesperada. «¿No es una petición?», lo interrumpió Thorne, sus ojos ardiendo con una resolución fría e inquebrantable. «Es una orden. Esta es una misión de contención. Si ese reactor falla, no quedará nada. Es la única manera». Revisó el cargador de su fusil automático, asegurándose de que estuviera lleno. Sacó su pistola de servicio, amartillando una bala, el agudo clic metálico resonando en el silencio opresivo. Se ató un cuchillo de combate al chaleco, su hoja fría y afilada contra su costado. Se dio la vuelta y se sumergió en las secciones más oscuras y traicioneras de la vieja mina, siguiendo las señales débiles, casi imperceptibles, del paso de la criatura. Una sutil grieta en la roca, un guijarro desplazado, un tenue olor acre. Cada segundo era crítico. El destino de Fort Haven y las vidas de todos los que estaban dentro descansaban sobre sus hombros. Su corazón martillaba contra sus costillas, un frenético tamborileo contra el silencio. Estaba corriendo contra la muerte, contra un enemigo astuto, poderoso e inteligente. Se dirigía al corazón de la base para detener el fin de su mundo. Era un único punto de fallo, y lo sabía. El viaje al bloque del reactor fue un descenso a una pesadilla tallada en roca y acero. Thorne se movió a través de los corredores laberínticos con la concentración de un cazador, todos sus sentidos en hiperalerta.
Las viejas galerías de la mina giraban y se retorcían, sus paredes toscamente talladas, húmedas y frías. Las luces de emergencia, alimentadas por reservas menguantes, parpadeaban erráticamente, proyectando sombras grotescas y danzantes que se retorcían con vida invisible. Navegaba por instinto, por el tenue y persistente olor a ozono y los sutiles cambios en la presión del aire que delataban el paso de la criatura. No solo corría, estaba anticipando, intentando predecir el próximo movimiento de un enemigo que desafiaba todos los parámetros lógicos. Cada paso era un cálculo, un sombrío movimiento de ajedrez en un juego de muerte. A medida que se acercaba al bloque del reactor, un silencio espeluznante y profundo descendió. El zumbido bajo y constante de los sistemas de ventilación, el murmullo de fondo de la instalación, se desvaneció gradualmente, reemplazado por un vacío inquietante. No era la quietud natural de una caverna profunda, sino una calma antinatural, un silencio depredador. El entrenamiento de Thorn le gritaba: «Silencio absoluto, demasiado tranquilo». Era la calma antes de la tormenta, la calma desconcertante que precede a una erupción violenta. Sus instintos, perfeccionados por años en zonas de combate, lo reconocieron como una táctica deliberada, una señal escalofriante de la presencia del depredador. La criatura estaba aquí. Estaba esperando. Probó su radio, nada más que el susurro de la estática. Estaba completamente aislado. Barnes y Ramírez no habían logrado establecer contacto con la superficie. Estaba solo. La constatación se cernió sobre él como un sudario sofocante. Sin apoyo, sin respaldo, sin extracción. La responsabilidad por el destino de Fort Haven, por las vidas de cada hombre y mujer atrapados dentro de su caparazón de acero, recaía únicamente sobre sus hombros. El peso de ello era inmenso, una carga aplastante que amenazaba con doblegarlo. Pero lo reprimió, hundiéndolo en lo más profundo, permitiendo que solo la lógica fría y dura de la misión tomara el control. La comprensión de la inteligencia de la criatura había evolucionado más allá de la mera astucia animal. Poseía una conciencia, una capacidad estratégica que era escalofriantemente humana, pero aterradoramente alienígena. Había usado los propios sistemas de la base, sus pasadizos ocultos, sus debilidades estructurales. Había diseñado el caos, sembrando el terror, no por salvajismo sin sentido, sino por una intención calculada. No solo era fuerte, era un adversario pensante, capaz de una planificación de múltiples pasos, de explotar la psicología, de volver cada ventaja en contra de sus oponentes. Esta profunda constatación, más que cualquier amenaza física, amenazaba con paralizarlo. No era una lucha justa. Era una confrontación con algo más allá de la comprensión humana, una pesadilla hecha forma táctica. Las enormes y fuertemente reforzadas compuertas blindadas del bloque del reactor se alzaban delante, una colosal losa de acero de 12 pies de grosor, la barrera final. Las luces de emergencia aquí eran más tenues, luchando contra el drenaje de energía, proyectando sombras largas y vacilantes. Thorn se detuvo, justo antes de la entrada. Podía oír el débil y agudo zumbido del núcleo del reactor desde dentro, un sonido que debería haber sido un consuelo, pero que ahora se sentía como una sentencia de muerte. Respiró hondo y entrecortadamente, sacando la pistola automática de su funda, comprobando la acción por última vez. Su cuchillo de combate ya estaba en su mano, el frío acero un peso familiar. Conocía las probabilidades, conocía el coste. No había vuelta atrás. Entrar en esa cámara significaba que encontraría su fin en las oscuras y silenciosas profundidades de Fort Haven, o los salvaría a todos. No había término medio. Esta era la última oportunidad, la elección del destino, y caminó hacia ella, solo. Thorn atravesó las colosales y blindadas compuertas de la sala del reactor, su pistola automática abriendo camino. La vasta cámara era una catedral de poder industrial, un extenso complejo de maquinaria zumbante,
tuberías intrincadas y bancos de paneles de control parpadeantes. El aire vibraba con energía cruda, pesado con el leve olor a ozono y metal caliente. La iluminación de emergencia, tenue y esporádica, proyectaba sombras largas y grotescas que se retorcían y danzaban sobre los pulidos suelos de acero y las imponentes paredes. En el corazón de la sala, el masivo núcleo cilíndrico del reactor pulsaba con un resplandor interno y tenue, sus conductos expuestos una vulnerable red de poder vital. Este era el corazón palpitante de Fort Haven, y su punto más crítico y vulnerable. Thorne barrió la cámara con su luz táctica, sus ojos esforzándose en la penumbra. Y ahí estaba. La criatura. 9. Era aún más grande de cerca, su pelaje negro brillando bajo la luz tenue, sus ojos ambarinos resplandeciendo con una intensidad espeluznante. Se movía con una gracia fluida y aterradora, sus enormes garras extendidas. Pero lo que estaba haciendo desafiaba todas las expectativas de Thorne, todas sus deducciones. La criatura no estaba atacando el núcleo del reactor, no estaba desgarrando los sistemas de enfriamiento, no estaba rompiendo los conductos de energía primarios como Thorne había predicho tan sombríamente. En cambio, estaba seccionando sistemáticamente, casi quirúrgicamente, los enormes y empaquetados cables de fibra óptica y de cobre blindado, que serpenteaban por el suelo y subían por las paredes. Estas eran las principales líneas de comunicación, las arterias vitales que conectaban Fort Haven con el mundo exterior. Los enlaces satelitales, las conexiones de red externas, las líneas de transmisión de ráfagas seguras, los conductos cableados a los puntos de acceso a la superficie. No estaba destruyendo el reactor. Estaba aislando a Fort Haven. Mientras Thorne observaba, oculto en las sombras de una enorme bomba de refrigerante, notó otro detalle que le envió una sacudida de hielo por las venas. En una sección distante de la sala, cerca de una escotilla de salida de emergencia, vio movimiento. Un grupo de técnicos y científicos aterrorizados y desarmados, sus rostros pálidos de miedo, estaban acurrucados juntos, tratando desesperadamente de abrir la escotilla sellada, sus manos torpes con el control de anulación de emergencia. Estaban al alcance de un ataque, completamente expuestos. La criatura, concentrada en cortar un fajo de cables particularmente grueso, giró su enorme cabeza. Sus ojos ambarinos barrieron al grupo de civiles. Hizo una pausa. Luego, en lugar de atacar, volvió a su tarea, desgarrando metódicamente otro conjunto de cables. Los había visto y los había ignorado. Este descubrimiento destrozó por completo la comprensión de Thorne sobre la amenaza. La criatura no era una bestia sin mente e indiscriminadamente violenta. Era selectiva. Sus ataques eran precisos. Había masacrado a los operadores armados, los que la habían cazado, pero había pasado de largo al personal desarmado y no amenazante. Su objetivo no era aniquilar Fort Haven, no era causar una fusión total. Su objetivo era el aislamiento. Estaba cortando la línea vital de la base con el mundo exterior, convirtiendo efectivamente la instalación en un sitio negro sellado e impenetrable. La mente táctica de Thorne corrió, reevaluando cada pieza de datos. La desactivación sistemática de las comunicaciones, el caos controlado de las puertas de seguridad, el uso deliberado de túneles antiguos e inexplorados para eludir sus defensas modernas. Este no era el comportamiento de un animal que busca escapar. Este era el trabajo de un saboteador altamente inteligente, un operativo de reconocimiento y sabotaje, uno que entendía de infraestructura, que entendía de guerra psicológica y que entendía el valor estratégico de una fortaleza aislada y silenciosa. La criatura no intentaba destruir Fort Haven, intentaba cerrarlo, convertirlo en una bóveda herméticamente sellada, aislada de toda intervención exterior. La escalofriante pregunta resonó en la mente de Thorne. ¿Por qué? Aislaba la instalación. ¿Por qué? ¿Qué estaba protegiendo o qué intentaba lograr dentro de las profundidades selladas de Fort Haven, completamente separada del mundo exterior? La identidad del objeto especial K-9
El monstruo que se les había encomendado contener y ahora eliminar, acababa de ser redefinida. No era una bestia salvaje, era un activo estratégico, un operativo con una misión. Y Thorn, con su pistola automática levantada, se dio cuenta de que había estado librando la guerra equivocada, contra un enemigo cuyos motivos apenas comenzaba a comprender. El silencio de Fort Haven, ahora completo, no era el silencio de una tumba, sino de una jaula, y todos estaban encerrados dentro. El zumbido del reactor, el único sonido constante en la vasta sala, se intensificó de repente. Thorn supo que esta era su única oportunidad. La criatura, K9, todavía estaba concentrada en cortar los últimos cables de comunicación, dándole la espalda. Se movió, silencioso como un susurro, por el perímetro de la sala, bordeando los enormes conductos y paneles de control. Vio su objetivo, un foco de emergencia de alta potencia, uno de varios montados en el techo para mantenimiento todavía operativo. Con una oleada de adrenalina, Thorn disparó una ráfaga controlada de su pistola automática, golpeando el mecanismo de liberación. Con un fuerte clang de metal protestando, el foco se balanceó hacia abajo, su haz cegador atravesando la oscuridad, fijándose en la criatura. K9 gruñó, su cabeza girando bruscamente, sorprendida por la repentina y abrasadora luz. Sus movimientos, por un instante fugaz, se desorientaron, se ralentizaron. Era el momento. Thorn buscó la última granada de fragmentación en su chaleco táctico, sus dedos ya rozando la textura rugosa de la anilla de seguridad. Una oportunidad. Entonces, justo cuando sus dedos se cerraban alrededor de la anilla, la visión periférica de Thorn registró movimiento. No K9. Algo más. En las sombras más profundas de la entrada del túnel de transporte, de donde Thorn acababa de salir, una segunda sombra se agitó. Era más grande, imposiblemente grande, empequeñeciendo a K9. Se movía con una cadencia lenta y deliberada, su inmensa forma materializándose desde la penumbra. Sus ojos, a diferencia del brillo ambarino de K9, ardían con un fuego impío y malévolo de color carmesí, dos puntos de luz infernal fijos en Thorn. Esta no era una criatura que Thorn hubiera visto antes. Esto era algo antiguo, algo primordial, algo absolutamente aterrador. K9, atrapada en el foco, giró de nuevo. Vio a Thorn, luego su cabeza se giró bruscamente hacia el nuevo terror que se acercaba. Y entonces hizo algo completamente inexplicable, algo que desafiaba cada conclusión lógica que Thorn había sacado. En lugar de atacar a Thorn, en lugar de seguir adelante con su propia agenda, K9 dejó escapar un gruñido bajo y gutural, un sonido que era una advertencia, no un desafío. Se movió con una velocidad cegadora, no hacia la criatura más grande, sino hacia Thorn. Con un poderoso empujón, K9 golpeó con su masiva pata delantera el pecho de Thorn, enviándolo a trompicones hacia atrás, chocando contra el acero frío e inflexible de un panel de control. La pistola automática de Thorn se le cayó de las manos con un estrépito, su cabeza golpeando el metal con un golpe nauseabundo. Saboreó sangre, vio estrellas. K9 se irguió sobre él, su enorme cuerpo protegiéndolo. Luego se giró, enfrentando a la colosal sombra que se acercaba. Su postura cambió. No era la postura de un depredador, era la postura de un defensor, de un guardián. Los dos titanes se encontraron. Una vorágine de pelaje, garras y dientes. La criatura más grande, de ojos carmesí, se movía con un poder aterrador y crudo, una fuerza primordial. K9, aunque más pequeña, luchó con una furia desesperada y salvaje que Thorn no había presenciado antes, sus movimientos desdibujándose en una velocidad imposible. La sala del reactor resonó con sonidos que atormentaron las pesadillas de Thorn. El sonido húmedo y desgarrador de la carne, el clangor de las garras sobre el metal, los rugidos devastadores de dos seres que pertenecían a un mundo más allá de la comprensión humana. Thorn, aturdido, buscó su pistola automática, su visión borrosa. Disparó a ciegas contra la masa retorcida.
los fogonazos iluminando brevemente el horrible ballet de destrucción. Entonces, con una oleada final y abrumadora de poder, la sala del reactor se sumió en la oscuridad absoluta. Las luces de emergencia murieron. La maquinaria zumbante enmudeció. La batalla continuó en la negrura tinta, una sinfonía de rugidos monstruosos, sonidos de desgarro y el golpe nauseabundo de cuerpos masivos colisionando. Thorn yacía aturdido, su cabeza palpitando, escuchando la carnicería primordial que se desarrollaba a pocos metros de distancia, incapaz de ver nada. Cuando los generadores de emergencia secundarios finalmente se activaron, bañando la sala en un resplandor rojizo y parpadeante, la batalla había terminado. La sala del reactor estaba vacía, sin cuerpos, sin monstruos, solo un espacio vasto y resonante lleno del persistente olor a sangre y ozono. Thorn se incorporó, su cabeza dando vueltas, sus manos buscando a tientas su pistola automática desechada. Tropezó hacia el lugar donde los titanes habían chocado. Había una ancha y resbaladiza mancha de sangre en el suelo, fresca y viscosa. Se alejaba del núcleo del reactor, del túnel de transporte principal y de cualquier salida obvia. El rastro de sangre conducía a una pequeña y discreta rejilla de ventilación en la pared del fondo, una sección que Thorn había descartado por ser demasiado pequeña para que algo más grande que un hombre pudiera pasar. Ahora, la pesada rejilla de acero estaba retorcida hacia adentro, arrancada de sus amarres como por una fuerza imposible. Más allá, un conducto oscuro y estrecho, parte de las secciones más antiguas y olvidadas de la mina. En el informe oficial de mando, días después, el reporte fue inequívoco. El objeto especial K9, junto con una entidad biológica secundaria no identificada como hostil, fueron enfrentados en la sala del reactor Charlie 1 y destruidos con éxito, todas las amenazas neutralizadas. Pero el teniente Riley Thorn, sentado en el frío suelo de esa sala devastada, con la cabeza doliéndole, sus manos temblando mientras tocaba el lugar donde la criatura K9 lo había empujado, salvándole la vida de la amenaza más grande y mucho más amenazadora, sabía la verdad. K9 no había sido destruida, y no había estado sola. En las profundidades ocultas de la vieja mina, 2 depredadores ahora vagaban libres, y el mundo no tenía ni idea.